Buenas noches. Mucho frío, ¿no? Bastante frío hoy. Bueno, pasemos a la epístola de Judas. Epístola de Judas, su único capítulo. Y hemos estado hablando un poco acerca de los falsos profetas, de los falsos maestros que se infiltran también dentro de las iglesias. Y antes de pasar al texto, les invito a orar. Padre, gracias Padre porque nos permites, Padre, estar en esta hora, Señor, escuchando tu palabra, Señor. Úsame como si tú usaras un micrófono, Señor, y sé tú glorificado, Señor, a través de este pasaje. En Cristo Jesús, amén. Para algunos, la vida cristiana radical puede significar legalismo. Para otros, la vida cristiana es una vida de falsa llamada libertad en Cristo, es decir, una libertad en la que yo puedo hacer lo que yo quiera porque Cristo me dio libertad. Y realmente sí, Cristo me dio libertad, pero libertad del pecado y no para vivir como yo quiera. Para muchos cristianos, tal vez pueda sonar legalista levantarse a las 5 de la mañana para hacer tu devocional. Para otros, guardarse para el matrimonio puede ser algo exagerado. Tu vida realmente a la obra de Cristo puede ser perderte de privilegios de este mundo y de cosas que aparentemente Dios quiere más para ti, como el dinero o las posesiones. Por eso hay un evangelio llamado hoy Evangelio de la Prosperidad, y por eso tenemos los mal llamados cristianos realmente en medio de nuestra sociedad. No es solo que simplemente los encontremos en medio de iglesias que conocemos, de pronto están predicando un evangelio que no es acorde a la palabra de Dios, sino que muchas veces el cristianismo se puede volver mundano en el momento en que nosotros abrazamos las mentiras satánicas y comenzamos a seguir esos pasos mundanos. Y estos pensamientos que yo podría seguir ilustrando son pensamientos que se han infiltrado en las iglesias modernas. Podríamos decir que poco conocemos de pronto de falsos maestros, de pronto lo conocemos más por YouTube, encontramos videos de ellos, pero realmente el cristianismo se vuelve falso cuando nosotros no estamos viviendo la vida que a Dios le agrada. Judas ha hecho un llamado a luchar ardientemente. Cómo nosotros luchamos diariamente por agradar a Dios. Por eso yo titulé esta enseñanza como firmeza en medio de un paganismo religioso. ¿Cómo vivir como cristianos en medio de un cristianismo que puede ser o puede llegar a ser pagano? Puede llegar a ser idólatra. Vamos a leer el pasaje. Desde el versículo 3 voy a hacer como un recorderis rápido. Versículo 3. Allí dice Judas, amados, le está hablando amados a creyentes. Y dice, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación. Es decir, Judas tenía un deseo de escribirles acerca de la salvación, un mensaje más de ánimo, ¿cierto? Sin embargo, él dice, he sentido la necesidad. Y esa palabra he sentido la necesidad es algo que aprieta, que oprime, ¿sí? Es como si hubiera una calamidad en su corazón y diga, oiga, necesito parar todo lo que estoy haciendo y comenzar a hablar de esto. Me he sentido apretado, compungido para decirles esto. La necesidad de escribirles, y dice exhortándoles a luchar ardientemente. Y esa palabra luchar ardientemente es una palabra griega que significa
epagonizumai, y su significado es la idea de un atleta que da todo hasta agonizar. O sea, un atleta que se va con todas sus fuerzas a ganar esa carrera, aun si eso lo lleva a su muerte. Esa es la idea. Entonces, él dice, lucha hasta agonizar por la fe. Y ya lo dijimos, la fe no es simplemente mi fe que me salva, sino el conjunto de doctrinas y de pensamientos que están en la palabra de Dios que basan nuestra vida cristiana en lo que nosotros creemos. Y esta fe fue entregada a nosotros como si fuera un regalo, fue entregada a nosotros una vez para siempre. Se nos fue entregada para que lo administremos, para que la tengamos, para que la vivamos. No es simplemente que Dios nos dio la fe salvífica. El juicio sobre ángeles, que dice que están en prisiones eternas, no está hablando de todos los ángeles, sino unos específicos. Luego habla del juicio sobre los israelitas que no creyeron, y dice sobre ellos va a venir el juicio. Y ahora nos pasa a decir, en el versículo 14, ya pasamos a nuestro texto, y vamos a ver primero que esa condenación para esos hombres está profetizada, versículos 14 al 16. Les invito a leer allí. Versículo 14. De estos también, hablando de estos falsos profetas, de estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo: el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. ¿Cuál es la palabra que se repite? Él es claro. Aquí hay unos impíos que han hecho impiedad, que caminan en impiedad, y ya vamos a explicar eso. Versículo 16. Estos son murmuradores, criticones, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Estamos hablando de estos falsos maestros, de estos que cambian la gracia de Dios en libertinaje. Lo sabemos porque Judas está haciendo como una comparación, ¿sí? Le está comparando a algunos hombres, algunos personajes bíblicos que son impíos con estos hombres. Ahora, lo que nos habla es acerca de un comentario de Enoc. No tenemos algo así como realmente en el canon bíblico un libro de Enoc,
Sí existe un libro de Enoc, pero aparentemente este fue escrito entre los años 3 antes de Cristo y el primero después de Cristo. Entonces, y sabemos que Enoc vivió más o menos en el 3500 antes de Cristo. Entonces, realmente lo que está escrito en este libro posiblemente no lo haya escrito Enoc, ¿sí? Hay dos teorías sobre lo que dice Judas. La primera es que Judas conociera la profecía de Enoc de alguna manera en su tiempo. De alguna manera Enoc conocía esa profecía, Judas conocía esa profecía de Enoc de pronto por revelación divina del Espíritu Santo. O de otra manera. Esto apoya
por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él y la muerte, y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Estos falsos maestros que llevan al error a mucha gente los describe como murmuradores, criticones, es decir, hablan de otros mal, pensando que ellos son santos. Luego dice que son arrogantes, ellos piensan más acerca de sí mismos, piensan que son más santos que el resto, nadie los puede juzgar. Y luego dice que adulan a otros para obtener beneficio propio. Y antes Judas estaba diciendo, ellos son pastores, pero se apacientan a sí mismos. Ellos se apacientan a sí mismos. Entonces, primero una advertencia, de la condenación profetizada. Y segundo, vamos a ver, la advertencia apostólica. Los apóstoles también hablaron de esto, versículo 17 al 19. Allí dice, pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes les decía, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan división, son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Entonces, comienza con un pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras de los mismos apóstoles. No solo fue profetizado por los, valga la redundancia, por los profetas, sino también fue dicho por los apóstoles. El segundo argumento de Judas es que esto no debería sorprendernos, no solo porque fue profetizado su juicio, sino porque los apóstoles también hablaron acerca de eso. De eso recordamos a Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1, en donde él dice, le dice a Timoteo, pero Timoteo, tú debes saber esto, que en los últimos tiempos, es decir, desde que Cristo ascendió hasta que Cristo venga, esos son los últimos tiempos, así que estamos en los últimos tiempos. En los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos. El problema está en el orgullo, en amarse a sí mismos. Ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A tales evita. Y es muy similar de lo que estaba hablando. No solo lo dijo Pablo, también estuvimos estudiando las epístolas de Juan, ¿sí? Ahí nos hablaba acerca de falsos profetas. Pedro también nos hablaba acerca de falsos profetas. Y aquí nos habla de palabras muy similares a las que habla Judas. Judas dice que van tras sus pasiones impías, se apacientan en sí mismos en vez de apacentar al rebaño. Y hoy lo vemos claramente en personas que declaran cosas que no son suyas, que no le pertenecen. Las iglesias, personas que van a las iglesias como lobos vestidos de ovejas. Pablo dice que tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder. Son religiosos por fuera, pero por dentro su corazón es una de impiedad, es un desorden. Y hoy vemos una cantidad de músicos que se vuelven cristianos. Aparentemente se vuelven muchos músicos cristianos, lo he visto sobre todo en los últimos días, pero siguen su impiedad, siguen su vida normal, asisten a las iglesias, pero realmente su vida no se ve un cambio. Iglesias
que prefieren buenos habladores que predicadores que lleven a la palabra de Dios. Gente santa prefieren gente que vaya tras sus pasiones que gente que busque la santidad. Y por eso se genera un revuelo en medio de la comunidad. Es más cercana. Hombres en púlpitos que luego de predicar el evangelio y aparentemente un evangelio bueno, después están apoyando cosas como el movimiento LGTBI. Y pasa más de lo que pensamos. No se sorprendan, dice Judas. Dice Judas que son individuos mundanos en los cuales no reposa el Espíritu Santo. Y Pablo dice en Romanos 8:9 que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece. Así que estos hombres no son creyentes. No son creyentes. ¿Cómo vivir en medio de un mundo así? ¿Cómo vivir en santidad, en piedad, como a Dios le agrada? Realmente en medio de un mundo que nos oprime hacia desagradar a Dios, hacia la impiedad, hacia ese tipo de acciones. ¿Cómo vivimos? Y entonces ya la tercera parte nos habla acerca de eso. Ya Judas diciéndonos cómo tú puedes vivir, la parte práctica. Versículo 20 en adelante. ¿Cómo luchar ardientemente por tu fe? Pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces, antes de seguir, veamos esto primero. Antes de cualquier cosa, sí, tenemos una parte de nosotros. Dios ya hizo una inmensa parte por nosotros. Entonces, nuestra lucha está sostenida por aquel que ya venció. Por eso Él va a decir en el versículo 24 que aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y preservarlos sin mancha. O sea que nosotros somos preservados no por nuestro poder, sino por el poder de Dios, ¿sí? Sin embargo, hay una responsabilidad humana dentro de todo esto. ¿Cómo vivir santamente en medio de esta vida mientras esperamos a Cristo? La clave está en conservarse en el amor de Dios. ¿Y cómo nos conservamos en el amor de Dios? Y Él dice tres cosas. El primero, edificándose en su santísima fe. Y aquí la palabra edificar es la idea de construir sobre algo o sobre una base. ¿Cuál es nuestra base? La palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra base? Cristo es la principal piedra. Luego tenemos columnas, hablando de lo que dice Efesios. Hay unas columnas que son los apóstoles. ¿Y dónde encontramos la enseñanza apostólica? En la palabra de Dios. Esta es nuestra base de nuestra fe. La base de nuestra fe está en la palabra de Dios. Por eso lo importante de tener una vida cercana a la palabra de Dios. Cristo hizo una ilustración con la vid y los pámpanos. ¿Separados de quién no podemos hacer nada? Separados de Cristo no podemos hacer nada. Separados de la palabra de Dios, de una comunión real, en meditación, en oración y en lectura de la palabra y en obediencia, realmente no podemos hacer nada. Esta es la parte práctica, pero no es difícil, no está lejos de nosotros, le dijo el Señor a Israel, no está lejos de ti, está aquí está la palabra de Dios. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo mora en abundancia entre vosotros, y eso va a generar un fruto en que nos vamos a enseñar, que nos vamos a amonestar, en que vamos a cantar himnos y salmos. ¿Por qué? Porque en lo que estamos llenos es de lo que nosotros vamos a hablar, de lo que nosotros vamos a vivir. La palabra de Cristo debe abundar, no un poquito, debe abundar mucho en nuestra vida. Dice edificándose, no es una labor individual simplemente,
Sí, tienes que tener tu relación con Dios individual, pero para eso está también la iglesia, apoyándonos unos a otros. Dice edificándonos. Tenemos que edificarnos unos a otros. Algunos versículos que nos hablan de lo purificante de la palabra. Salmo 119. ¿Cómo puede el joven guardarse puro en su camino? Guardando la palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviar de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. La palabra tiene un poder sobre nuestra vida. Entre más me doy cuenta que estoy lejos de la palabra de Dios, soy más propenso a caer. Y así podemos seguir viendo los beneficios de la palabra de Dios. Debemos edificarnos, como lo dice Efesios. ¿Tienes un plan de lectura este año? Puede que no sea el de Carlos Cruz, que hace como 40 capítulos diarios, pero al menos tienes un tiempo en donde abres la palabra diariamente y le preguntas, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cada cuánto te expones a la palabra de Dios? ¿Entiendes cómo estudiar la Biblia? Es importante entender cómo estudiar la Biblia y para eso hay recursos en la iglesia. Dice que abunde y eso requiere diligencia, requiere que luches con tu ego, luches con tu pereza, luches contigo mismo hasta agonizar para agradar a Dios. Segundo, orando en el Espíritu. Cuando leo la palabra, encuentro verdades. Cuando encuentro verdades, puedo orar por esas verdades. Y no solo puedo orar por esas verdades, la palabra es como un espejo, me dice cuán mal estoy. Coge la palabra, léela, medita sobre ella y ora sobre lo que el Señor te está diciendo. Eso es orar en el Espíritu. No es, vas a ver cómo cambia eso, porque tus oraciones cambian de tus deseos a lo que Dios quiere. Es una oración no centrada en mi ego y en mis deseos, sino una oración centrada en lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo debemos orar por algo? Recordamos tal vez la batalla de Jacob con el ángel de Jehová. ¿Hasta cuándo terminó? Hasta que no lo bendijo. Yo no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. A Dios le encanta que nosotros seamos persistentes en la oración. Tercero, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. No anheles las cosas de este mundo, anhela la venida de Cristo, su misericordia para salvación. En palabras de Pablo, si ustedes pues han resucitado con Cristo, pongan sus ojos ¿dónde? Las cosas de arriba y no en las de la tierra. Busca las cosas de arriba. ¿Qué es lo que más anhelas? Estar casado, con una buena casa, con una buena familia, con el mejor trabajo, o tu anhelo es que Cristo venga. Es estar con Cristo por toda la eternidad. La mejor forma de atacar el deseo mundano que nos vende, el cristianismo moderno, es con la mente fuera de este mundo, entendiendo que somos extranjeros yendo hacia una patria celestial. Pero no solo nosotros defendemos nuestra fe a través de nuestra relación con Dios, que es un buen primer paso y es muy importante, pero también Judas va hacia lo externo, hacia las otras personas. Y él les dice allí en el versículo 22, tengan misericordia de algunos que dudan, que hay como 3 tipos de personas. Los que dudan, parecen que pueden ser cristianos, pero están dudando dentro de la iglesia de lo que están creyendo o de lo que están viviendo. O de la palabra de Dios. Dice, tengan misericordia, compadézcanse de ellos. Dice a otros, sálvenlos arrebatándolos del fuego. Así como el hombre de las bodas que dijo, vayan y obliguen a entrar a las bodas a todo el que encuentren, cojos, mancos, todos, oblíguelos a entrar. Dice, sálvelos del infierno. Nos habla de personas no creyentes, claramente.
Y dice, a otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego, y otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. De otros tengan misericordia, de esas personas que están yendo tras falsas enseñanzas. Pero eso no significa que nosotros tengamos que aceptar lo que ellos aceptan para nosotros tener misericordia de ellos, de alguna manera. No tenemos que infiltrarnos de esa manera, sino aborrecer lo que ellos hacen. Amarlos a ellos, pero aborrecer lo que ellos hacen. Y dice, con temor. Tenemos que tener también cuidado de nosotros cuando nos acercamos a las personas. Los que dudan, los que no creen, los falsos maestros y también los engañados. Y hermanos, conozco muchas personas, compañeros del trabajo que están engañados y que viven una vida desordenada, que aceptan su vida desordenada a través de las escrituras. Y yo digo, realmente eso no es lo que le agrada a Dios. Y uno también se expone a esas cosas. Concluyo con esto. Satanás quiere nuestra destrucción. Realmente él vino para destruirnos. Así que te invito, como Judas, a pelear ardientemente, fuertemente, hasta agonizar, leyendo la palabra, orando en el Espíritu Santo, predicándole a otras personas, esperando ansiosamente la venida de nuestro Señor y recordando las palabras que vamos a ver dentro de 8 días, y donde nos habla una verdad poderosa. Realmente me encanta este versículo 24. Aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Que toda la gloria sea para Él. Oremos. Padre, gracias porque Cristo pagó por nuestros pecados. Padre, y anhelamos estar con Él en algún día. Señor, pero mientras tanto estamos en este mundo con muchas luchas, con muchas complicaciones y cada vez siento, Padre, que cuesta más. Pero Padre, tú dices que tú nos sostienes, tú dices que el poder viene de ti. Tenemos grandes herramientas, Señor, ayúdanos a usarlas de manera sabia para agradarte, Señor. Gracias por tu palabra, porque es buena. Padre, gracias por tu Espíritu Santo que nos convence, Señor. Que este tiempo sea de poder meditar acerca de nuestras acciones y en nuestra vida, Señor, y cómo poder agradarte de aquí en adelante aún más, Señor, en dependencia de ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias.